¿Qué tal, queridos hermanos de Recatólica.Alexis Rivero? Bueno, hoy vamos a hablar de la jerarquía divina. Dios no es un Dios, vamos a decir así, un Dios de caos, ¿no? Sino que es un Dios ordenado, ¿verdad? Pensar que Dios es un Dios del desorden es creer, es no conocer a Dios. La jerarquía en el pueblo de Dios no es un invento humano, como dicen los evangélicos, ¿no? Sino una estructura querida por el mismo Dios desde el principio. Así que en este episodio vamos a ver cómo desde Moisés hasta Cristo Dios ha establecido autoridades visibles, guiadas por su espíritu para conducir a su pueblo con orden. No solo orden, sino orden, unidad y fidelidad. Así que suscríbanse al canal Recatólica.Alexis Rivero para ver esta serie de videos donde vamos a ver de manera clara el orden de Dios, la jerarquía en el pueblo de Dios, como ha sido siempre, ¿verdad? Tenemos números 11 del 16 al 17 y 24 al 25. Vamos a leer primero número capítulo 11, versículo 16 al 17. Dice, Yahvé dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de entre los ancianos de Israel, conocidos por ti como jefe del pueblo y oficiales. Llévalos a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Y yo bajaré y hablaré contigo allí. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Palabra del Señor. Después, Números capítulo 11, versículo 24 al 5, dice, Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras de Yahvé. Reunió a los 70 hombres de entre los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces Yahvé bajó en la nube y le habló. Tomó del espíritu que había en él y lo puso sobre los 70 ancianos. En cuanto el espíritu sopló, se posó sobre ellos. Se pusieron a profetizar, aunque no volvieron a hacerlo después. Palabra del Señor. ¿Recuerdan lo que hizo Jesús en Juan 20:20? Sopló y les dio el espíritu. Acá dice, cuando el espíritu sopló, se puso sobre ellos y empezaron a profetizar, así como un estilo de los carismáticos, ¿verdad? Que profetizan y hablan en lenguas, ¿verdad? Pero después no volvieron a profetizar. Este pasaje es un modelo fundacional de jerarquía en el pueblo de Dios. Moisés representa al líder ungido por Dios. No se autoproclama por leer la escritura, como hacen los pastores evangélicos. Es elegido, enviado y respaldado por Yahvé. No tiene una revelación del Espíritu Santo y va y se autoproclama pastor de la iglesia. No. Los 70 ancianos reciben autoridad y unción, no directamente de Dios, como hacen los evangélicos, sino a través de Moisés. Esto no es limitación, sino mediación divina. La autoridad no se fragmenta, se comparte para ayudar a gobernar con sabiduría. ¿Sí? Esto también lleva a la unidad y la comunión. Aunque hay varios líderes, todos dependen del espíritu que está sobre ¿quién? Sobre Moisés. No son independientes, sino que son colaboradores. ¿Se va entendiendo? Este modelo
prefigura la autoridad apostólica y eclesial. Cristo como el nuevo Moisés, Pedro como el líder visible y los apóstoles, los obispos, en comunión con él. ¿Van comprendiendo, queridos hermanos? ¿Vieron que no es directamente con Dios y Dios pasa por arriba a la jerarquía y le da el poder a cualquiera que lee las escrituras? No. ¿Por qué es necesaria la jerarquía, queridos hermanos? Porque la jerarquía es necesaria. ¿Por qué? Primero, porque Dios es un Dios de orden, no de confusión. En el principio no había nada y fue haciendo todo ordenadamente. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Primera de Corintios 14:33 dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Una iglesia, queridos hermanos, sin jerarquía, cae en la división, en doctrinas opuestas y confusión espiritual. Los vemos en los evangélicos. Dios establece líderes con autoridad para enseñar, corregir y guiar. Y siempre lo hizo así. Siempre. Segundo, porque la unidad no se sostiene sin una cabeza visible. Lo ven en las familias. Está el padre, la madre y los hijos. Y si falta el padre a esa familia, ¿cómo salen los hijos? No se sostiene la unidad familiar. Romanos 12:4-5 dice, pues así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, así también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Pero cada uno es miembro de los demás. Cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero formamos un solo cuerpo. ¿Puede un cuerpo vivir sin cabeza? La cabeza visible de la iglesia es el Papa. Sin él, queridos hermanos, el cuerpo se desmiembra. ¿Están de acuerdo? ¿Van entendiendo? Tercero, porque Jesús mismo eligió una estructura jerárquica. Si ustedes van al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 13, dice que cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió de entre ellos a 12, a los que también dio el nombre de apóstoles. ¿Qué es eso? Cristo no dejó su iglesia a la multitud. Tome, cualquiera que lea la Biblia, tenga revelaciones y hagan lo que quieran. No. Cristo llamó, eligió, formó y envió a los 12 con Pedro como cabeza, Mateo 16:18-19. Pedro fue el único que se le dio la llave. Llave representa la autoridad. Llave era el que estaba el segundo al mando del castillo del rey. Era la mano derecha del rey al que se le daba las llaves. Al único fue a Pedro. Al único que se le dio de las llaves. A todos le dio el poder de atar y desatar, pero a Pedro fue el único que se le dio de las llaves. El Catecismo de la Iglesia Católica 880 dice que Cristo, al instruir a los 12, formó a modo de colegio o grupo estable a los que llamó con el nombre de apóstoles. Designó entre ellos a Pedro como cabeza. Catecismo de la Iglesia Católica 880. El Catecismo de la Iglesia Católica numeral 874 dice que Cristo es el origen del ministerio en la Iglesia. Él lo instituyó, le dio autoridad y misión, orientación y finalidad. Dios no deja
a su pueblo sin pastores. Cristo mismo instituye una jerarquía como signo de unidad y guía. Por eso está la jerarquía, es el signo de unidad y guía. Donde no se acepta la jerarquía es donde está la soberbia. Y la soberbia no es un fruto de Dios. ¿Qué decía San Ignacio de Antioquías en el siglo I? No estamos hablando de lo que decía Martín Lutero 1500 años después de Cristo. Estamos hablando de qué decía San Ignacio de Antioquías en el siglo I. Carta a los Trailianos. Decía, es necesario que vosotros hagáis todo en unidad de Dios, precedidos por el obispo, que representa a Dios, y por los presbíteros, presbítero que es sacerdote, que representan al colegio apostólico. La jerarquía no fue una invención de siglos posteriores. Ya en el siglo I, todavía estaba vivo San Ignacio de Antioquía, es discípulo del apóstol San Juan, los cristianos entendían que la iglesia debía estar unida al obispo como signo de comunión con Dios. ¿Se acuerdan? El primer papa, el primer obispo, Pedro. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Algunas objeciones dicen, las más comunes, todos somos iguales, no necesitamos jerarquía, ¿vieron lo que dicen nuestros hermanos separados? Yo no preciso de un papa, yo no preciso de un obispo, yo agarro la Biblia, la leo y ya está, voy directamente con Dios. ¿Desde cuándo? Si todos somos iguales, es verdad, en dignidad bautismal, pero no todos tienen la misma misión. La igualdad en gracia no elimina la diversidad de funciones. No se confundan. La igualdad en gracia no elimina la diversidad de funciones. Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13 dice: Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelizadores, a otros como pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Somos todos iguales? ¿Qué dicen de ese texto? Ya ve que no somos todos iguales. No hay que ser tercos, hay que dejar que el Espíritu Santo los guíe y entender. Vamos a ir concluyendo para que no se haga tan largo el video. Sin jerarquía, queridos hermanos, no hay misión. Dios actúa en orden. Desde el Sinaí hasta Pentecostés, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre líderes visibles. No como privilegio, sino como responsabilidad. Así que rechazar la jerarquía es rechazar el modelo que Dios mismo ha establecido. Aceptarla es reconocer que Cristo no dejó su rebaño a la deriva, sino que puso pastores para cuidarlo con su espíritu. ¿Verdad? ¿Queda claro? Hay un dicho que decía, más claro echarle agua. Creo que quedó clara la charla. Bueno, suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan, den opinión. Me encanta que dejen sus comentarios, hablemos, comenten, que yo voy a estar respondiendo. ¿Sí? Nos vemos en la próxima en recatólica.alexisrivero. No se olviden suscribir, mirar el video hasta el final, denle me gusta, así YouTube lo recomienda a más personas y con eso ayudan al canal. Nos vemos en la próxima.